¿Cuáles son los riesgos que están enfrentando los equipos de TI y TD? ¿Qué oportunidades existen? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cuáles debieran ser las prioridades para este año 2022? Bueno, estas son algunas de las preguntas que van a ser temas relacionados en este panel que ahora vamos a dar paso. Es un panel de conversación organizado por este Círculo de TI y TD de IRADE. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos a comenzar, vamos a dejar a Orlando Rivera, que es director comercial de Empresa GTD Telsur y también presidente de este Círculo TI y TD de IRADE. Nos dio sus palabras iniciales y ahora también va a ser quien modere y converse con nuestras expertas invitadas. Orlando. Muchas gracias. Lo primero, felicitar a las tremendas presentadoras que estuvieron hoy día con nosotros acompañándonos. Hicieron unas tremendas presentaciones mostrándonos el estado del arte, qué es lo que está ocurriendo con las tendencias, qué es lo que está pasando en nuestro país, el tema regulatorio y por supuesto un tremendo caso práctico de nuestra empresa de IRADE y que también participa activamente, a quien también aprovechamos de agradecer a Sebastián, que es el gerente, Sebastián Golza, que es el gerente de transformación digital de Senator Alemán, por habernos permitido compartir su caso de éxito, su experiencia, y que eso es una de las cosas centrales que tenemos perdón, en nuestro círculo, la transferencia de conocimiento y de experiencia. Así que quiero invitar acá adelante a nuestras presentadoras para que podamos conversar un momento y ver algunas preguntas que podrían hacer. Invitar también a nuestra audiencia online que están conectados, que nos están siguiendo a través de la transmisión de YouTube. ¿Estamos? Gracias. Súper bien. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Todo bien entonces? Perfecto, bien. Muchas gracias. ¿Me avisan? Estamos impecables. Muy bien. Me gustaría iniciar, Karin, en tu presentación nos contabas un poco toda la tendencia de lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que se viene en términos desafiantes tecnológicos que hacen necesario de alguna forma que todas las organizaciones empiecen a trabajar y desarrollar sus estrategias de ciberseguridad para poder estar al frente de todos los riesgos. Veía ahí una palabra que me produjo... Me llamó la atención en una de tus slides cuando decía el ransomware no da tregua. Efectivamente es algo real para quienes trabajamos en tecnología, estamos completamente conscientes de que eso es así. ¿Cuál es tu impresión respecto a lo que pasa hoy día en las organizaciones? ¿Cómo crees tú que se está tomando, me imagino que cada vez más en serio y con más importancia la estrategia de ciberseguridad en las empresas? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que igual, ¿se escucha? Parece que no. No. Ahí sí, ahí sí. Hay que llevarlo al contexto, yo creo que el tema del ransomware, de los ataques y de cómo las organizaciones se preparan, hay que llevarlos al contexto de el tamaño de la empresa, el cómo definen sus políticas, el nivel de presupuesto que tienen también las organizaciones, y ahí vamos a encontrar diferentes niveles de desarrollo. Hay modelos de madurez que las empresas también pueden aplicar, de manera de poder medir el cómo están desarrollando sus políticas de ciberseguridad. Y en ese sentido uno tiene que ver las empresas más grandes, en las cuales uno generalmente ve las estadísticas positivas del que se ha aumentado el nivel de inversiones, se ha ido aumentando también y resolviendo los inconvenientes de capital humano, son generalmente las empresas más grandes. Entonces, en ese sentido, quizás el tema es cómo podemos focalizar el apoyo a las empresas que son más pequeñas y donde también el tema del ransomware ataca fuertemente y muchas veces impacta no solamente la imagen, sino que muchas veces puede también terminar con destruir un emprendimiento, por ejemplo, y ahí quizás es relevante, y por eso que el mensaje muchas veces que la ciberdelincuencia y en general el ransomware y lo peligroso del ransomware, que al final es el pedir estos rescates económicos que muchas veces las empresas no tienen la posibilidad de pagar, de generar los mecanismos de defensa, es tan relevante. Entonces, yo creo que hay que separar las empresas grandes que tienen la capacidad de responder ante una situación así
y las empresas que quizás se sienten más lejanas, pero al final no todos están libres de que te pase y que por lo tanto tienen que prepararse con sus equipos y con, de cierta manera, la infraestructura que les permita hacer frente en caso de alguna situación de este tipo. Y yo creo que ahí el mensaje es más para las empresas que hoy día no están mirando lo que les podría pasar si fueran atacados, en este caso, con un ransomware. Sí. Es muy cierto lo que tú mencionas respecto a que efectivamente el... Escucha un ruido. Bien, lo que les comentaba respecto al ransomware, efectivamente tú diste un punto súper importante respecto a que la ciberdelincuente selecciona, no es un ataque al azar que sale de verdad en el informático. Hay que estar preparado. Caterina, vámonos un poco al ámbito regulatorio. Tú nos diste un brief bastante amplio respecto a los avances que hay normativos en Chile y que de alguna forma también hoy día habla de la infraestructura crítica, de una metodología, ¿no es cierto?, de poder definir cuáles podrían ser los organismos, ojo, organismos incluso privados, que puedan ser definidos como infraestructura crítica y que de alguna manera puedan estar protegidos bajo un acuerdo de ley, bajo un proyecto de ley que dice esto es infraestructura crítica, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, porque de alguna forma también algún ataque informático podría poner, como comentabas tú, un caso en Rumania, donde se produjo un quiebre importante y un ataque informático que puso en jaque a un país completo. Por lo tanto, hoy día me gustaría que nos pudieras ahondar un poco más y conversar sobre este avance regulatorio que es importante de cara a reconocer a estas empresas que son infraestructura crítica, inclusive en el ámbito privado. Justamente cuando uno piensa cuál es el ámbito de aplicación que tiene esta ley, no solo lo regula para los órganos de la administración del Estado en particular, sino que fundamentalmente también va para aquellos privados considerados infraestructura crítica. Entonces, el modelo finalmente lo que hace o cómo se centra es a decir qué parte del sector privado que cumpla con las determinadas características son aquellas que van a estar regulados por este proyecto de ley. Después, y ahí voy a hacer dos salvedades, porque hay sectores que son privados, regulados, que podrían ser críticos y que tienen un regulador. Un regulador, ya sea, llámese una superintendencia o un organismo que tiene la facultad regulatoria. Pero hay otros sectores que no están regulados por un regulador y que efectivamente podrían ser
o estar dentro del marco de lo que uno considera la infraestructura crítica de la información. Estoy pensando un ejemplo, en verdad siempre damos el mismo ejemplo, las farmacias. O sea, no están en el alero de un regulador, pero pucha que es importante, pucha que compartimos información con la farmacia. O sea, si yo pudiese cruzar los datos que las farmacias tienen, y el otro día, y lo hacen, el otro día yo soy fiel compradora de una cadena de farmacia y me llegó un informe detallado de cuál había sido mis consumos los últimos 6 meses, inclusive la recomendación de que tal vez tenga algún problema en la guata. Entonces, así como toma la precaución y anda el gastroenterólogo, debe haber sido así, porque yo estaba comprando muchos remedios que ellos consideraron que eran para ese fin. Entonces, cuando uno dice toda la información que manejan de nosotros las farmacias y lo otro, pucha que nos gusta dar el RUT para descuento. Entonces, cada vez que vamos dejando nuestra huella digital, vamos incrementando finalmente que exista, porque la regulación nunca va a poder estar en todos los escenarios. O sea, vamos a poder tener una ley, por un lado, de datos personales, vamos a tratar de que en materia de ciberseguridad, los incidentes, porque si yo quisiese atacar a alguien para sacar datos y para poder, incluso ni siquiera exfiltrarlo, venderlos, voy a una farmacia. O sea, se los puedo vender a un montón de gente en el mercado que estaría muy, obviamente, muy dispuesto. Hoy día también las farmacias tienen un e-commerce incorporado, o sea, uno ahora tiene tarjeta de crédito, débito en las farmacias. Entonces, ojo, por ahí siempre es importante determinar qué es lo que queremos regular. Efectivamente hay una prioridad que son los sectores regulados críticos, hablemos de minería, agua, energía en general, pero también nos van a quedar fuera de este rango de ley aquellas infraestructuras que no están reguladas y que debiésemos estar buscando un modelo también que puedan tener algún tipo de normativas, no solo tratamiento de datos, sino que también buscar los ataques de ciberseguridad, prevenirlos y mitigarlos. Muchas gracias. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Caterina. Me gustaría aprovechar de hacer la invitación a algunas personas que tenemos acá asistentes en forma presencial, la oportunidad de que puedan hacer alguna pregunta si gustan. Pueden levantar la mano y nos acercamos con un micrófono para poder aprovechar la instancia de que nos respondan alguna pregunta nuestras presentadoras. Muy bien. Macarena, de Sanatorio, tremenda exposición de caso de éxito práctico, toda una radiografía de lo que les tocó, y me llama la atención que todo el cambio que hicieron en tan poco tiempo. La Gerencia de Transformación Digital se formó recién en inicio del 2021, sí. En inicio del 2021, Sí. en un momento súper duro, además de la pandemia, y con todo lo que significó, me imagino. Me gustaría preguntarte cuáles han sido los principales obstáculos que ustedes han encontrado, porque en temas de transformación digital, como tú bien mostrabas, no solo hay temas tecnológicos, sino que hay temas también culturales, hay temas que abordar en términos de concientización, de conversar con las personas. En ese ámbito, ¿cuál fue la principal dificultad con la que se encontraron? ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que se generó dentro del círculo de colaboradores que tienen ustedes en Sanatorio? ¿Cuál fue el nivel de resistencia? Un poco me gustaría que nos cuente de ese tema. Sí, yo creo que un gran nivel de resistencia ha sido involucrar tecnología en estos procesos, porque claro, la gente, o sea, Sanatorio Alemán recién está dando los primeros pasos hacia la transformación digital, entonces la gente estaba acostumbrada a hacer muchos procesos de manera manual. Entonces, hacer este cambio de repente no puede ser tan brusco, hay que ir por etapas. Por eso igual mencionaba que es importante conocer a las personas, cuáles son sus dolores, para ir paso a paso y que esta incorporación de la tecnología sea lo más amigable posible. Otro punto que nos ha generado un poquito de dolor dentro del sanatorio es la disponibilidad oportuna de los datos. Tenemos distintos tipos de sistemas, algunos de distintas empresas, otros de nosotros, entonces acceder a información oportuna y en línea no es tan fácil. Entonces hay que solicitar por distintos lugares, de repente limpiar un poco la información, y eso te genera retrasos en lo que es la toma de decisiones, que eso igual es muy importante para empezar a definir las estrategias.
Y otro punto que podría ser es generar estos cambios en el área clínica, porque hay algunos actores que, claro, tienen mayor influencia en el servicio que se entrega a los pacientes y cambiarles su forma de trabajar no siempre les gusta. Entonces, por eso también mencionaba estas estrategias que nos pueden ayudar a identificar a estas personas clave y de qué forma hacerlos partícipes y generarles esta necesidad de urgencia para que digan, realmente necesito hacer este cambio, es importante para mí y me va a traer estos beneficios. Pero igual requiere un trabajo, con algunos es un poquito más lento que otros. Macarena, para entender un poco el lenguaje en el ámbito de la salud, para que no estamos insertos en la salud, cuando tú mencionas el área clínica, se refiere al grupo de colaboradores que son profesionales Clínicos, sí, porque clínico, nosotros hacemos la los diferencia. médicos y eso. Hacemos la diferencia como administrativa Sí, claro. y el área clínica, que ya son los profesionales de la salud. Sí, Y ahí es donde se genera probablemente un poquitito más de, sí, de con algunos de más que otros. resistencia. Sí. Me imagino, ahí debe haber un abanico importante de personas con distintos perfiles que abordar y debe ser un poco Pero yo creo que complejo. igual en gran parte es por desconocimiento, porque cuando se les explica cómo es el proyecto, cuáles son los beneficios, que van a disminuir, por ejemplo, en tiempo y que le va a generar un beneficio al paciente, porque claro, los clínicos siempre ponen al paciente primero, a ellos no les importa si el costo es mayor, no, siempre entregarle lo mejor al paciente. Entonces, si uno les explica bien eso, los hace partícipes, ahí ya se empiezan a involucrar más y esta resistencia empieza a disminuir un poco. Pero igual nunca podemos esperar que todos se involucren 100%. Difícil desafío. La última pregunta me queda, ¿qué viene para el 2022 en términos de transformación digital? ¿Cuáles son los proyectos más cercanos que tienen o desafíos más cercanos que tienen para ahora el 2022? Sí. Bueno, igual existe harta incertidumbre, entonces como que ahí estamos evaluando un poco los proyectos, pero el que sí o sí va a mejorar la forma de obtención de datos, también apoyar a ciertas áreas que son críticas con tecnología, evitar todos estos trabajos manuales para igual disminuir los errores y entregar la información de manera más oportuna a las personas. Pero en general están enfocados en eso. Estamos en la parte de identificación de procesos críticos, cómo le agregan valor al servicio y al paciente y mejorar su experiencia. Muy bien, Macarena. Y la última pregunta me gustaría dejar, no sé, abierta para que la pueda responder o la comentamos con Karin y Caterina. En el tema regulatorio, ayer conversábamos un poco y comentaban de un tremendo avance que se había producido ayer en términos legislativos. Si nos pueden comentar un poco de eso, no sé, Karin o Caterina, si nos pueden comentar eso. ¿Parto usted? ¿Parto yo? ¿Parto Dale. usted? Karin, Sí, por favor. sí, de todas maneras. De hecho, ayer participé de un panel donde ahí estuvimos viendo los avances. Dentro de lo que se puede observar, el que se haya aprobado en la comisión mixta la ley de delitos informáticos ya es un avance. La ley que está actualmente tiene casi 30 años, por lo tanto, si pensamos en cómo avanzan las tecnologías versus lo que teníamos como regulación, obviamente ya es un gran avance y eso es positivo. También hay una tipificación de delitos que hoy día existen, que son tecnológicos, y que por lo que es el acceso a la información, hay una serie de tipificaciones ahí que Caterina puede detallar un poco más en su presentación. Sin embargo, habían dos puntos relevantes y uno de ellos tenía que ver con el acceso ilícito, que fue uno de los temas donde también se entrampó un poco la discusión y por eso se había demorado el avance de esto, y que tiene que ver con el acceso ilícito, que es penalizado, pero que nosotros diferenciamos, y también en este proyecto se diferencia la investigación académica, que un poco no está mencionado en la ley, pero que tiene que ver con el ethical hacking, y que también ahí nosotros diferenciamos de lo que es el ethical hacking, que es una práctica, que es una actividad profesional, que todos la conocemos, y que sin embargo en la ley se veía limitada en algunos puntos en la discusión, producto que se solicitaba en esta ley de que se pidiera una autorización para hacer ethical hacking, y cuando uno ve el ethical hacking hay dos vías, una que efectivamente es la aprobada, que es la que tú contratas como un servicio,
y que tú puedes desarrollar de acuerdo con tu cliente. Pero hay otra parte que tiene que ver con el ethical hacking, que es el que practican muchas personas de manera ética para poder identificar vulnerabilidades en sistemas, y que lo conversamos y que también lo mencionó Caterina en su presentación, que tiene que ver con estas personas que efectivamente buscan vulnerabilidades, pero no para generar un acto ilícito, sino que para informar y mejorar el ecosistema de la ciberseguridad. Y ahí obviamente es algo que se fue discutiendo y que hoy día la ley quedó, no tengo el detalle del último punto, cómo quedó finalizado, pero por lo menos lo que yo alcancé a ver de la ley es que sí era importante que quienes estuvieran haciendo ethical hacking informaran de la actividad, pero no que pidieran la autorización a quién lo iban a hacer, porque obviamente eso es imposible, pero sí que informaran que estaban haciendo una actividad, que posteriormente se generara un reporte, que es como lo que el ethical hacking define, y que posteriormente se informe el hallazgo de una vulnerabilidad. Entonces, ese es uno de los temas que estuvo en discusión. Ahora, esto va a quedar reglamentado a través de un documento anexo, donde ahí se van a detallar los pasos y las siguientes actividades que pudieran determinar ese ethical hacking, donde ahí se hace un llamado desde como la comunidad más técnica, es que obviamente se mantenga el espíritu del ethical hacking en esta normativa, de manera de que no cerremos las puertas y hagamos que en realidad lo que hoy día se genera de una manera muy positiva, que es el poder buscar vulnerabilidades, no se cierre. Y porque muchas veces uno piensa que las empresas están súper dispuestas a que les informen sus ethical hacking, o que quizás no tienen la posibilidad de poder identificar sus vulnerabilidades, y una actividad de este tipo les contribuye, pero hay muchas empresas que no, que es impresionante, pero hay empresas que ojalá no lo sepan, ojalá a mí no me avisen, y esa práctica es muy positiva. Entonces, como siempre hemos dicho, la ciberdelincuencia avanza profesionalmente muy rápido, y el tener profesionales preparados que estén también haciendo este tipo de investigaciones es muy positiva. Entonces hay que separar estos dos mundos del autorizado, que efectivamente es un servicio, y quienes hacen más investigación académica. Y en ese contexto hay que incorporar esta cláusula. Y la segunda, que tenía que ver con un acceso a información, que ahí no tengo tantos detalles, quizás más técnicos puedo mencionar, y que ahí Caterina puede complementar un poco más. Al acceso ilícito, porque yo tengo una visión totalmente distinta al de la academia. Ese fue un artículo muy discutido, creo que el proyecto de ley de delito informático es un proyecto muy bueno, pero primero hay que reconocer que seríamos el primer país del mundo que está dando un eximente de responsabilidad a un acceso ilícito. Sabemos que la academia actúa de buena fe y efectivamente se realizan investigaciones, pero también me pasa que va a ser la eximente de responsabilidad para que cualquier acceso, no es que yo lo estaba haciendo con fines de educación. Entonces, y este es el típico ejemplo que se plantea. ¿Te da derecho a ti a meterte a mi casa, a sacar una foto y después mostrármela? ¿Por qué? Si estamos dentro de la esfera o el perímetro de mi empresa, tiene que venir un tercero, acceder ilícitamente porque no le estoy dando autorización, para poder sacarme una foto. O sea, digo, si yo quisiese saber el estado de seguridad de mi casa, como lo dice la MACA, yo contrato a un ladrón para que me haga un escaneo, que en el fondo es el fin que tiene el ethical hacking. Entonces, a mí me reviste, yo lo entiendo, y entiendo el modelo virtuoso que tiene la notificación de vulnerabilidades, incluso en sistemas que están al servicio de las personas. A nosotros nos llegaban muchas vulnerabilidades, por ejemplo, de clave única. Y eso yo, ¿sabes qué? Lo siento positivo. Primero, porque efectivamente es una plataforma que aloja los datos de todos los chilenos, y que debiésemos tener una responsabilidad social, aquellos que la administramos, mucho mayor, y un estándar mucho mayor. Pero eso no significa que alguien pueda entrar, acceder a mi sistema, sacar fotos. Incluso yo podría no solo acceder, sino que puedo modificar data, puedo sustraer información y hacer otras cosas. Y cuando queramos perseguir ese delito, nos vamos a encontrar con esta problemática de que todo el mundo va a exonerarse a decir lo que lo estaba haciendo con fines de investigación y te va a sacar un reporte.
Entonces, aún cuando esto quede dado el reglamento, no sé hasta qué punto vamos a tener la posibilidad de distinguir o de discernir esta legítima fines de investigación de la universidad, que en verdad contribuye mucho. No es que uno esté en contra, es que solamente yo todavía no encuentro un proceso real que sea efectivo y garante. Un poco, para ir cerrando ya la idea del ethical hacking, yo me gustaría hacer una diferenciación, porque el ethical hacking tiene dos vías, ¿no es cierto? Una es cuando hacemos la prueba de penetración de sistemas que están publicados hacia la web, que eso es público, cualquier persona con una conexión de internet visita una página y accede a contenido que podría estar o no con una contraseña, etcétera. Y eso podría ser una cosa y decir, oye, pero es que es público, yo lo puedo revisar. Pero ¿qué pasa cuando el ethical hacking es hacia el perímetro, hacia la infraestructura de la organización? Es que sea cualquier acceso. O sea, tú tienes que vulnerar una medida de seguridad. O sea, yo tengo que haberle puesto un candado a mi casa y alguien me lo abrió. O sea, si yo tengo la puerta abierta a mi casa, pasa nomás, po. Pero aquí a lo menos te exige que vulneres una medida de seguridad, que es un candado. Entonces, como que no es así, como que en verdad tiene que haber ánimo. Perfecto. De acceder. No es que circunstancialmente accedí. Por eso que es súper importante y es lo que es a lo que se llama la ley, y es que el reglamento quede, porque hoy día dependemos del reglamento, porque Claro. en la ley quedó definido que quien haga ethical hacking tiene que informar. Entonces ya alguien que vulnera con fines ilícitos, lo más probable es que no vaya a informar previamente y después diga, no, es que estaba haciendo ethical hacking. Ya, pero usted informó previamente una actividad, usted se dedica a eso, entonces... Y después viene la protección del que hace ethical hacking también, éticamente. Es qué datos de esa organización o de esa persona están quedando guardados, que no vayan a quedar expuestos también. Entonces, es un tema súper complejo, que efectivamente, como dice Caterina, tiene sus limitaciones. Sin embargo, es una práctica reconocida donde se espera que en el reglamento se puedan analizar bien esos detalles para no limitar la actividad positiva, en el sentido de que el ethical hacking, cuando hay un bien público, que son mis datos, a mí sí me interesaría que alguien, por ejemplo, dijera que mis datos están expuestos, porque yo no voy a poder velar por esos datos en ese sistema y en esa organización. Entonces, ojalá que el reglamento pueda llegar a poder definir bien cuáles son esos límites. Todavía quedan detalles. Muy interesante. Solo dos cosas. ¿Qué es lo importante del reglamento? Primero, determinar, obviamente, cuándo estamos en presencia de esta actividad, y para eso, obviamente, hay una notificación. O sea, primero, ¿a quién le vamos a notificar? ¿Y cuál es el plazo de notificación? O sea, ¿voy a notificarlo antes de empezar a realizar la actividad? O sea, ¿el organismo va a estar enterado antes? Estoy pensando, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que debiese tomar ese rol. Lo conversamos en la discusión, en algún momento pensamos en el CIR de gobierno, pero además de esa notificación, que es súper importante, también levantar cuáles son los requisitos, y nosotros propusimos incluso un registro. Bien. Regístrate. Queda harto, creo que en discusión. Yo quiero agradecer nuevamente a Macarena, a Caterina, a Karin, por darnos estos minutos de conversación que nos permiten de alguna forma poder reflexionar, poder analizar el escenario. Así que les quiero dar las gracias y un aplauso a ustedes. Así que, muchas gracias. Gracias.